Diario de una peatona. Busca contar la experiencia urbana desde la perspectiva de los transeúntes más vulnerables, los peatones y peatonas, cuyas vidas transcurren en el diario vivir de la ciudad enfrentados a múltiples situaciones que vulneran su derecho al espacio público. En ocasiones, una forma de sobrevivir a una ciudad diseñada para los autos es aislarse de ese constante ruido con buena música. Así, la ciudad luce más ligera, amable y hasta divertida. Te preguntamos, ¿qué música escuchas tú para sobrevivir en la ciudad? Hola, hola. Hola, hola amigos. ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Diario de una Peatona. Este es nuestro programa 16º y damos la bienvenida después de unos cuantos días largos. Damos la bienvenida a la gente que se va sumando, a la gente que nos va escuchando por Facebook Live y también a los que nos escuchan por www.flaxoradio.es. Recuerden también seguirnos en todas las redes, estamos como Flaxo Radio. Y bueno, bienvenidos todos. El día de hoy es un día especial, un poco de vuelta de unas vacaciones un tanto forzadas, largas. Y como les había comentado la última vez que hicimos el programa, en esta ocasión estamos haciendo un cambio de periodicidad, entonces vamos a estar cada 15 días. Un poco el sistema de becaría dentro de Flaxo ha cambiado un poco y para mantenernos con el programa hemos reducido o mejor dicho, ampliado la periodicidad. Así que, como les comentaba, o como ya pudieron ver en la publicidad que hemos lanzado hace un par de días, el tema de hoy se denomina espacio público y el derecho a la protesta. Y esto se debe digamos, a todo el momento que vivimos hace pocos días, entre el jueves 3 de octubre y el domingo 13 de octubre, con la manifestación del grupo indígena y de algunos sectores sociales también que estuvieron en apoyo del grupo indígena. Así que, de algún modo, hay, digamos, posterior a este fenómeno o a esta circunstancia, hay una ola de negatividad, ¿no?, alrededor de todo este tema de las manifestaciones en distintas ciudades, cobijados bajo el discurso de la paz y la vuelta a la calma. Entonces, el programa lo que intenta, o lo que vamos a intentar con este programa, es desarrollar brevemente algunas ideas que más bien nos puedan ayudar a cambiar de opinión al respecto y más bien entender o tratar de destacar aspectos positivos del ejercicio del derecho a la protesta y de la importancia de recuperar el espacio público como un espacio que se ha de prestar también para este tipo de manifestaciones. Así que me gustaría desarrollar cinco ideas. La primera, contar o recordar algunos de los derechos constitucionales ecuatorianos marcados en el 2008, relativos al espacio público y también al derecho que tiene la gente de disentir en opiniones y también de protestar. La segunda idea es recordar algunos conceptos bastante importantes sobre el tema del derecho a la ciudad, del EFEBRE, que es un concepto que últimamente se está utilizando mucho, inclusive por Naciones Unidas, con todos sus procesos de ONU Hábitat y todas las convocatorias y las reuniones a nivel internacional que se están haciendo. La tercera idea es hablar sobre el control en el espacio público. La cuarta,
hablar un poco sobre el derecho a la protesta como un derecho no solamente reconocido a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y finalmente, que es el objetivo de este programa, es entender, ¿no? Recuperar cuál es la importancia de recuperar esa conciencia de la función pública que tiene el espacio público, valga la redundancia, pero muy necesaria redundancia. Y al mismo tiempo, pues vamos a estar acompañados por el grupo de jazz de Pies en la Tierra, que son músicos, compositores y arreglistas ecuatorianos, y vamos a escuchar algunas cuestiones, algunas canciones de arreglos, algunos arreglos de música ecuatoriana y otras composiciones de los músicos. Así que sin más preámbulos, empecemos. Vamos a recordar que hay en la Constitución 2 artículos que son de los pocos que hablan sobre espacio público y derecho a la ciudad. El primero es el artículo 23 y nos comenta que todas las personas tienen derecho a acceder y a participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. Muchísimas palabras con unos significados muy profundos. El derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, es decir, emite las mismas leyes, con sujeción a los principios constitucionales. Nos quedamos, digamos, con la primera parte del artículo. Y el artículo 31, en donde nos comenta que las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferencias y a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. Y muchas de estas palabras nos van sonando un poco al fenómeno que tuvimos hace poco, ¿no? El ejercicio del derecho a la ciudad, y aquí es donde aparece ya este concepto, se basa en la gestión democrática de esta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, en el ejercicio pleno de la ciudadanía. Entonces, aunque se habla mucho de derecho a la ciudad y vamos a ver que en muchos discursos es reiterativo, lo escuchamos, vamos a recordar un poco qué significa y qué implica, ¿no? Entonces, este derecho a la ciudad, planteado por Lefebvre ya en el 68, retomado por David Harvey en el 73 y utilizado por Edward Soja para desarrollar en los 90 el concepto de justicia espacial en los Estados Unidos. El derecho a la ciudad, planteado por Lefebvre, intenta hablar sobre la concepción del espacio de tal modo que este espacio supera una visión puramente materialista, es decir, no es un contenedor físico de ciertas actividades o ciertas dinámicas sociales, sino que más bien es un producto construido por el conjunto de la sociedad. Pero al mismo tiempo lo que nos plantea Lefebvre es que también este espacio y la producción de este espacio, quien establece los cambios y la forma, digamos, del espacio o ese contenedor, también están influyendo en las dinámicas de la sociedad. Entonces es un ir y venir. Por lo tanto, quien controla las condiciones de la ciudad, quien controla los procesos de planificación de la ciudad o quien hace o tiene directa influencia en los cambios y transformación de la ciudad, está también condicionando en función de sus intereses. En este caso, pues, pueden ser privados o pueden ser colectivos. En principio, si vienen del Estado, serán colectivos y generalmente, si vienen del privado, son intereses particulares. Entonces, para Lefebvre, el derecho a la ciudad se entiende como aquella capacidad de la población, pero sobre todo de la clase obrera, recordemos el contexto temporal en el que él está, para crear y producir la ciudad. Es decir, el derecho a la ciudad es esa capacidad que tiene la gente generalmente recluida, la gente o las minorías, de crear y producir la ciudad. Su propuesta se enmarca en un contexto de reconstrucción de la posguerra en París, momento en el cual el urbanismo moderno se volcó como una gran herramienta del Estado para plasmar intereses más de tipo capitalista sobre las ciudades. Para el autor, el capitalismo y la concepción de la ciudad moderna trajeron consigo una vida enajenada de consumo, desigualdad social, fragmentación de la vida en común. Pero sobre todo, para él, una de las consecuencias de este nuevo modelo urbanita es la disolución de la capacidad de organización social que trajo consigo este nuevo modo de vida.
Sí, por lo tanto, es sumamente importante ir concentrándonos en aquellas palabras clave, ¿no? En las propias palabras de Lefebvre, y aquí citamos, abrimos comillas, el derecho a la ciudad, complementando con el derecho a la diferencia y el derecho a la información, debería modificar, concretar y hacer más prácticos los derechos de los ciudadanos como moradores urbanos y usuarios de múltiples servicios. Participar abierta y justamente en todos los procesos productores del espacio urbano, acceder y hacer uso de las ventajas concretas de la vida en la ciudad. Cuando hablamos de estas ventajas, como ejemplos podríamos citar la educación, la salud, la movilidad, y recordar también que los centros urbanos tienen ciertas características como las que acabamos de enumerar brevemente, que generalmente están en contraposición con lo rural, es decir, las áreas rurales, las áreas en donde habita el campesinado y gran parte del sector indígena carece de estas condiciones. Sí, por lo tanto, también tener acceso a ese tan apreciado centro, es decir, a esa característica urbana de la que hablábamos, evitar de todas las formas la segregación y confinamiento espacial impuestos y disponer de servicios públicos que satisfagan las necesidades básicas, salud, educación, bienestar, etc. Ahora, a partir de aquí, como hemos dicho, David Harvey pues, va a desarrollar también sus teorías a partir de este concepto, y para él, en base a los fundamentos teóricos de Lefebvre, nos introduce, digamos, un nuevo concepto que es el tema de la justicia social, y según el autor, nos dice que el reparto espacial de los recursos debería responder a las necesidades básicas de una población. La diferencia entre las necesidades y el reparto real nos proporciona una evaluación inicial del grado de injusticia territorial en el sistema existente. Es decir, si comparamos aquellos espacios en donde mayores déficits tenemos versus aquellos sitios en donde tenemos parece que un pequeño tema de conexión. ¿Estamos bien? ¿Estamos todavía en el aire? Sí, disculpas por la interrupción. Entonces decíamos que de algún modo, pues si comparamos, ¿no es cierto?, el tema de los déficits, en cambio con los espacios en donde mayor producción o mayor abastecimiento de servicios vamos a encontrar por una simple deducción gráfica en donde están las mayores carencias y los niveles de desigualdad que existen ya en términos espaciales y urbanos, ¿no? Entonces, el derecho a la ciudad para David Harvey es la posibilidad de reconfigurar la ciudad como un bien común. Al contrario de Lefebvre, Lefebvre planteaba, por ejemplo, que la agencialidad, es decir, esa capacidad de cambio, no solamente radica en la clase obrera, como para Lefebvre, es decir, Lefebvre pensaba que la clase obrera era la que tenía que hacer ese cambio cualitativo, sino para Harvey pues es toda la sociedad, ¿no? Es una práctica ciudadana insurgente y que está en todos los ámbitos independientemente de la condición, de esta condición de clase. De hecho, el derecho a la ciudad para Harvey en realidad no es un fin en sí mismo, sino un paso necesario para combatir el sistema capitalista. Es decir, va mucho más allá, ¿no? Los objetivos son mucho más de tipo marxista. Esta clara posición marxista de Harvey lo lleva a una de las conclusiones más interesantes de sus propuestas teóricas, y es que el espacio no está únicamente modelado por el capitalismo produciendo geografías injustas, sino que además esa configuración espacial trabaja para dar forma al propio desarrollo capitalista. Como un ejemplo de esta idea es el proceso de privatización del espacio público. Pasamos de condicionar o de tener espacios como plazas, como calles, en condiciones adecuadas para que se dé una cantidad de manifestaciones desde unas necesidades propias de circulación, desde unas actividades diarias, pero también manifestaciones de estar en contra de ciertas decisiones o una forma de manifestar tus ideas, tu pensamiento, que no siempre va a estar acorde, digamos, al orden establecido. ¿Sí? Por lo tanto, los procesos de privatización del espacio público o la privatización llevan justo a estos procesos más de consumo, ¿no es cierto?, orientados en bulevares
en corredores comerciales, por ejemplo, ¿sí? En los famosos centros mismo comerciales que se han vuelto los espacios en donde los fines de semana están abarrotados de gente, muchas de las veces no siempre consumiendo o comprando, pero sí metidos en la dinámica de un disfrute a través de mirar y de consumir, ¿no? Entonces, estas son un poco, digamos, las ideas, unas ideas bastante importantes y necesarias tocar para poder entender esta idea del derecho también a la protesta, ¿no? Entonces, con estas dos primeras ideas que quería compartir con ustedes, por un lado, una parte del tema de los derechos que nos da la Constitución del 2008 a los ecuatorianos, y por otro lado, la idea de estos conceptos que los utilizamos mucho, pero que en el fondo no sabemos cuál es digamos, qué conlleva desde el origen y cómo fueron concebidos, ¿no? De hecho, muchos de estos conceptos son utilizados por la ONU, en donde nos plantea un desarrollo, pero al mismo tiempo nos plantea equidad y al mismo tiempo nos plantea derecho a la ciudad. Es decir, que son unos términos que de algún modo han sido cooptados también y que es importante recordar cuáles son sus significados de fondo. Así que con estas dos primeras ideas les voy a dejar con la música de Pies en la Tierra.
Hola, lo que acabamos de escuchar fue Pasillo Ligero, de Pies en la Tierra. Y continuamos entonces, habíamos empezado con las dos primeras ideas y vamos con una tercera, que es el tema del control en el espacio público. Y bueno, aquí contar, por ejemplo, que de algún modo, lamentablemente, el proceso del urbanismo como disciplina empieza con una intención también, lógicamente con una intención de control, ¿no? En principio con una intención de resolver una cantidad de problemas de tipo higienista, ¿sí? Después de un proceso de la revolución industrial, en donde empiezan a abrirse unas grandes autopistas porque ya se introducen también otros modelos de desplazamiento, como es el automóvil, que es uno de los temas que siempre hablamos en nuestro programa. Y también hay un caso, y un caso muy interesante, ¿no? Y es que también este diseño urbano a menudo se ha utilizado para también intentar restringir las protestas públicas, ¿no? Y este es el caso de los famosos bulevares del Barón Haussmann en París en 1852. Entonces, estos bulevares que fueron diseñados en este año fue un encargo por Napoleón III, y son un buen ejemplo de cómo el urbanismo tuvo un control sobre la posibilidad de levantamiento de la población. Pensemos que es posterior a la Revolución Francesa y de algún modo los gobernantes estaban tan asustados de que algo similar pudiera pasar, así que tomaron las medidas necesarias para evitar ese tipo de situaciones o de revueltas que puedan poner en jaque su poder, ¿no? Por lo tanto, en este caso, pues, estos grandes bulevares, aparte de limpiar, entre comillas, ciertas zonas en donde las condiciones de insalubridad eran complicadas por altas densidades poblacionales, por unas calles, resultados de ciudades medievales muy pequeñas, muy angostas y muy complicadas, poco directas, ¿sí? El hecho de que no sean calles directas que permitan una movilidad directa y rápida, ese fue un problema para poder controlar las protestas. Por lo tanto, estos grandes bulevares cumplieron ese papel y se hicieron, entre otras cosas, entre estas que comento sobre el tema de la higienización, una de las intenciones también era permitir una movilización de los grupos militares de control de una manera más rápida. Además que grandes zonas en condiciones sociales complicadas, conflictivas, de bajos recursos económicos, que inicialmente estaban dentro del centro mismo de París, con estos grandes bulevares lo que se dio fue un proceso de gentrificación, que es como lo conocemos actualmente, y toda esta población fue a parar en zonas periféricas, además en condiciones de aislamiento, ¿no? Es decir, gente que estaba de algún modo organizada, gente que tenía y que vivía las mismas condiciones o las mismas limitantes sociales que tenían, que los llevó a manifestarse, cansados ya de un poder extremo. Fue gente que ya tenía que preocuparse en otras cosas y además fue disperso en zonas, digamos, periféricas, completamente aislados de los centros mismos, ¿no? Por lo tanto, ese es un ejemplo. Sí, hay otro ejemplo interesante, que es el tema de la Plaza Trafalgar en Londres, construida en 1805, en donde, a pesar de que tiene una zona enorme o una gran plaza, digamos, alrededor del edificio central, se construyeron una cantidad de fuentes de grandes dimensiones que, más allá de unas cuestiones estéticas o funcionales, cumplían también esa condición de dividir o segmentar un gran espacio, una gran plaza, para evitar que concentre grandes aglomeraciones, ¿sí? Por lo tanto, de algún modo, desde los procesos de planificación vemos cómo hay ya un control, lógicamente, en la ciudad y también en el espacio público. Varios autores, como Judith Butler, por ejemplo, nos plantean que en el espacio público, o que el espacio público aún está en disputa. Tomando palabras propias de ella, nos dice: sería más sencillo decir que estas manifestaciones o incluso estos movimientos se caracterizan por la reunión de los cuerpos para formar una demanda en el espacio público. Pero esa idea de protesta, ¿no es cierto?, presupone que el espacio público está dado, ya que es público y se reconoce como tal. Pero se nos escapa una parte clave de las protestas públicas si no somos capaces de apreciar que en realidad el propio carácter público del espacio está en disputa
y que incluso se lucha por él cuando multitudes se reúnen. Es decir, muchas de las ocasiones, a pesar de que estos espacios se supone que son de todos y que se prestan también para las manifestaciones, en realidad hay una cantidad de factores y de normas que al final están ejerciendo un control que evitan que se den este tipo de manifestaciones. Ejemplos ya mucho más radicales y fuertes son la salida de los grupos policiales a controlar, la salida de las fuerzas militares a controlar, estrategias como las que hubieron en estos días, toques de queda y estados de excepción, en donde todos esos derechos de algún modo se ven interrumpidos temporalmente debido a esta necesidad de control y de pacificación. Entonces, nos hace repensar, ¿no?, el tema del espacio público, a la final, que también está ejercido y que está bajo control. Por lo tanto, a pesar de su razón de ser, es decir, de lo público como un bien común, en realidad existe un total control del mismo, ¿no? En palabras del geógrafo Eric Swingedow, lo voy a leer textualmente, dice: lo político puede volver a aparecer como resistencias a la configuración socioespacial, establecida a través de sus fisuras. El momento de esa aparición surge cuando aquellos que no están incluidos en el orden sociopolítico existente exigen su derecho a la igualdad, una demanda que llama al ser político y expone las injusticias del orden de policía. Es una cita más que nos va reiterando esta idea del control y de lo poco público que es el espacio público. En definitiva, el control se da a través de un acondicionamiento de relaciones espaciales que constituyen y regulan nuestra vida social y política a nivel material e imaginario, de las propias prácticas y marcos de concepción del espacio y el modo en el que éstas estructuran el territorio y también nuestros usos y nuestras formas de desplazamiento. El conflicto generalmente ha sido entre las élites que desean restringir las protestas en los espacios públicos y los menos favorecidos que buscan extenderlo, más bien. Un ejemplo local es el cierre del acceso a los centros históricos, por ejemplo, en las marchas y las manifestaciones que se ha venido dando en los últimos años. Antes las manifestaciones igual, hasta cierto punto, dependiendo del tipo de manifestación, podían ingresar a los centros simbólicos, al Palacio de Gobierno, a las plazas centrales, a los espacios que están cargados de un simbolismo administrativo, social, etc. Pero en los últimos años vas viendo cómo cada vez más las barreras del límite de acceso a estas zonas se van ampliando para dispersar a los manifestantes, es decir, se les está limitando su derecho a eso, ¿no?, a manifestarse, a ese derecho al espacio público. Por lo tanto, el derecho a protestar en el espacio público no ha sido dado, no fue dado, no será dado, sino más bien es ganado, a pesar del marco legal que defiende el derecho a la protesta tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pero además de este nivel de control, también hay un control mental, ¿sí? Y con ello un control social que es muy importante también comentarlo, aunque no tiene una realidad del todo espacial, pero que termina desarrollándose o que termina con un producto espacial. Y en el caso, por ejemplo, de las manifestaciones recientes en Ecuador y las manifestaciones que se están viendo en diferentes ciudades, en diferentes países, vamos a ver que el sistema es el mismo, ¿no? Y una de las formas de control es la parte del control social y mental, ¿sí? Y vemos entonces que en el caso de Ecuador se utilizaron varios discursos que buscaban influir en la opinión pública. Y aquí aparecen algunas palabras clave que son importantes y que seguro les van a sonar. Y la primera es vandalización, la segunda es violencia, la tercera es desestabilización, la cuarta es el llamado a la calma, la quinta, el patrimonio urbano, muy utilizado por los alcaldes, y el espacio público destrozado, ¿no? Que eso ya es como una indignación que se llena en los medios y que se llena sobre todo en los gobernantes de los municipios. Entonces, es interesante entonces a partir de estas palabras clave, intentar pasarnos a una cuestión más de tipo positiva y darles la vuelta, ¿no? Por un lado, esta idea de estos discursos de banalización, de violencia y de desestabilización intentan, al final, invisibilizar
la legitimidad de las demandas, en este caso del sector indígena, y también unos derechos al final que están claros en la Constitución ecuatoriana y que todos sabemos que estaban en su derecho, y si no, no hubiera habido tanto apoyo de la sociedad civil a la gente que vino y estuvo acá. Y también es cierto que el estado de excepción, como habíamos dicho, y estos toques de queda también anulan esos derechos, situaciones que nos demuestran todavía que el control sobre el espacio público es un hecho y que con ello también hay un control sobre la sociedad clarísimo. Entonces Lefebvre, Harvey, Butler, Singwedo y un montón más tienen razón al decir que la propia razón de ser del espacio público está en disputa. Otra cuestión, que es el tema del llamado a la paz, esa urgente preocupación por el patrimonio y las aceras destrozadas, ¿sí? Son otro ejemplo que llama mucho la atención. Pero las aceras, debido quizá al tema que tratamos en nuestro programa, son, creo que, más dignas de comentario, no porque sea más importante, sino por la temática de nuestro programa. Y es que de repente hay una campaña por regenerar, una campaña mediática inclusive, en las redes, para regenerar los alrededores del Parque Elegido, el Arbolito y la Casa de la Cultura, cuando los peatones, y lo mismo podemos decir en Cuenca, ¿no? Alrededor de la Alcaldía, el Parque Calderón, la calle Bolívar, en el tramo de protestas, cuando los peatones somos conscientes, sobre todo en el caso de Quito, yo creo que en Cuenca está un poquito mejor, pero cuando los peatones somos del todo conscientes que las aceras de Quito son ya de por sí un campo minado, es decir, no es necesario que haya ningún tipo de manifestación, ni protesta, ni vandalismo, etcétera, para saber que las características físicas de las aceras son dignas de tratamiento, de preocupación y de escándalo. Sí, por lo tanto, digamos que sí que llama la atención, ¿no? De repente en ciertas zonas, cuando sabemos que la gran mayoría de la ciudad lleva en esas condiciones sin que se haya mostrado un intento de mejora, ya sea con una minga o ya sea como una obra municipal. Entonces son temas que son importantes tocar desde el punto de vista del espacio público, desde el punto de vista de los peatones. Y para cerrar esta segunda parte, para irnos a una canción con pies en la tierra, contarles, por ejemplo, que en los documentos legales que tratan sobre ciudad y territorio, como el COTAD, como la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso y Gestión de Suelo, estos dos documentos apenas hablan del espacio público, muchas de las veces como para decir que es uno de los servicios más o que es una de las demandas más que tienen que ser cumplidas para la sociedad. Pero he tomado solamente un pequeño concepto de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso y Gestión de Suelo, en donde nos define el espacio público. Yo creo que es interesante también ver cómo el Estado lo define. Y nos dice: son espacios de la ciudad donde todas las personas tienen derechos a estar y circular libremente, diseñados y construidos con fines y usos sociales recreacionales o de descanso, en los que ocurren actividades colectivas, materiales o simbólicas, de intercambio y diálogo entre los miembros de la comunidad. Así que bueno, les dejo ahí el concepto, porque como un comentario personal yo creo que es un tanto neutral esta definición y no responde del todo, por ejemplo, al concepto del derecho a la ciudad, que sí que está concebido en la Constitución, y sí que también está en todos los objetivos de ONU Habitat, de ONU Ciudades, y que al mismo tiempo está inserto a través de ONU Habitat, está inserto en nuestras agendas urbanas también, por lo tanto nosotros nos acogemos a esas condiciones. Entonces sí que creo que sí que nos queda debiendo un poco el concepto, tal vez es demasiado genérico, como para incluirse en todo este lineamiento y en todas estas ideas y estos objetivos urbanos en los que estamos tan preocupados en estas últimas décadas. Así que con estas dos ideas les dejo con la canción de Pies en la Tierra, que se llama Cara Pálida. Espero que la disfruten.
Gracias a los chicos de Pies en la Tierra. Volvemos entonces con ya, digamos, un par de ideas más para ir cerrando el programa. Y para hablar sobre el tema del derecho a la protesta, que está reconocido, como decíamos, en la Constitución y también a nivel internacional, les quiero leer algunos artículos, empezando por la Constitución del 2008, en el capítulo de participación en democracia. El artículo 95, por ejemplo, nos dice: las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. Bueno, yo creo que resume bastante los hechos que vivimos hace poco, ¿no? La participación se orientará por los principios de la igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, insisto, este término es súper importante, solidaridad e interculturalidad. La participación ciudadana en todos los asuntos de interés público es un derecho que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa directa y comunitaria. Dos cosas, tal vez resaltar el tema del control popular, entendida como entes sociales que estamos en el derecho y en la obligación de controlar las decisiones que se toman a nivel estatal, porque en principio en un sistema democrático lo están haciendo por nosotros, por todos, ¿no? Por lo tanto, ese es un detalle. Y otra cuestión que es interesante también, en la que se plantea que estos derechos pues se ejercen a través de mecanismos de democracia representativa. O sea, habría que ver cómo, por ejemplo, todos estos procesos de huelga al final y de manifestaciones, que de algún modo son como las últimas instancias a las que se llega cuando no hay unos acuerdos que estén funcionando realmente, debería llevarnos a pensar si funciona o no funciona, ¿no? Vamos al artículo 96, en donde se reconocen todas las formas de organización de la sociedad como expresión de la soberanía popular para el desarrollo de procesos de autodeterminación e incidir también en las decisiones políticas y públicas. Y finalmente, en la Constitución del 2008 ecuatoriana, el artículo 98 nos dice: los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. Sí, por lo tanto, creo que gran parte de los movimientos que se dieron estaban bajo el paraguas o protegidos bajo las propias leyes de la Constitución. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿no? Y no solamente en este caso, yo creo que en todos los casos cuando tratamos temas de ciudad también es cuál es el papel de la Constitución, cuál es el papel de las leyes. Al final son unos derechos que no se regalan, sino que se exigen, y que esa exigencia pues generalmente no están llevados por la paz, ¿no? Sino cuando no hay realmente unos diálogos reales, se llega a otras instancias. Entonces, en ese sentido, contarles que, bueno, que esto lógicamente no es una cuestión solo ecuatoriana, sino a nivel internacional también hay algunas normativas o algunas leyes, ¿sí? Y me gustaría tocar dos. Pero antes decirles que vemos a bastante gente conectada, que es un gusto que estén al otro lado, muchas gracias. Dentro de los que son mis contactos está Day, está Pau Hidalgo, está Araí, está William, un gusto tenerles al otro lado, así que un saludo afectuoso. Volviendo entonces al tema internacional, nos dicen, por ejemplo, que en el caso de las huelgas está prohibido, primero, tipificar las huelgas como un delito. Segundo, la no inclusión del derecho de la huelga en la legislación nacional, en ese caso nosotros la tenemos. C, la existencia, bueno, no, me rectifico, creo que no le tenemos. Tenemos derecho a no opinar igual, pero no del todo a la huelga. B, la no inclusión del derecho a la huelga en la legislación nacional. C, la existencia de leyes que prohíban a los trabajadores ir a las huelgas. D, la existencia de leyes que permitan la sustitución de los trabajadores en las huelgas. La exclusión justificada de ciertas categorías de trabajadores del derecho a la huelga, como en el caso de los maestros o los profesores universitarios del sistema público de enseñanza. F, la prohibición de las huelgas a todos los funcionarios y empleados públicos. ¿Sí? Y hay otra situación interesante que nos dice: los estados deberán abstenerse a
a presumir de antemano su carácter desfavorable, incluso si hubiera antecedentes, o descalificarlas como actos de desorden público o desestabilización, unas palabras que no suenan. B, ilegalizarlas mediante la delimitación de zonas de reserva que justifique su criminalización y la respuesta violenta de los cuerpos de seguridad. C, ordenar toques de queda, medidas de bloqueo de rutas o impedir el acceso a las sedes de las instituciones públicas. D, utilizar infiltrados con objeto de provocar desorden y justificar el empleo de violencia. E, la cercanía de grupos contrarios a las manifestaciones y protegidos por cuerpos de seguridad. Y F, la colocación de mensajes y música en los lugares de concentración contrarios a la de los manifestantes. Es curioso porque aunque está justificado todo esto que les he leído en varios documentos de derecho internacional, muchos de ellos que vienen de la ONU, de hecho les pondré este link, lo compartiré con ustedes para que vean cuál es la fuente. Es curioso porque si es que cambiamos una palabra, aquí donde nos dice el Estado no puede tales acciones, poner el Estado sí puede tales acciones, y es un poco la suma de las situaciones que estamos viendo, ¿no? Es decir, casi nos lleva a una idea de un manual en donde se sabe exactamente cuáles son los pasos a seguir. Entonces, bueno, yo creo que han sido un poco las ideas que quería compartir con ustedes, y un poco para cerrar y cumplir con ese objetivo que les decía al inicio, que era el tema de llevarnos una cuestión o una idea positiva, más bien de todos los días que hemos tenido, aunque muchos estaban muy molestos porque han parado sus trabajos y económicamente les ha sido un conflicto, pero yo más bien les animo a pensar que yo creo que es necesario destacar algunas cuestiones positivas, y por un lado, que es nuestro ámbito, nuestra materia de estudio, la ciudad, destacar el papel que juega el espacio público, aún, o que jugó, digamos, en nuestro caso, el espacio público, aún con el control estatal desplegado, ¿no es cierto?, que de algún modo condicionó, estableció ese control, pero ese espacio público aún está en disputa, aún está esperando ser reclamado por todos, ¿no es cierto? Destacar también la solidaridad espontánea y organizada de la sociedad civil, no autodenominada indígena. Yo creo que eso fue muy valioso, que probablemente mucha gente no tenía la condición de ir a una manifestación debido justo a que se generan estos actos de violencia, pero hubo mucha gente que estuvo ayudando a destacar, por ejemplo, el papel de las universidades, destacar el papel de los médicos, y que nos llevó a unirnos, ¿no? Por un momento sentirnos que no fuera el fútbol, digamos, que no fuera el motivo del fútbol, a unirnos, a sentirnos como todos unidos, ¿no? Las enseñanzas de los hermanos indígenas yo creo que es fundamental, ¿no? Esa capacidad organizativa, esa sobrevivencia al final todavía de movimientos de base que yo creo que están ahí, que si se pueden encontrar aún están ahí, esa capacidad de luchar en conjunto de las comunidades indígenas, que generalmente cuando buscamos definiciones del urbano, por ejemplo, siempre se hacen unas definiciones en oposición a lo rural, y una de las cosas que destacan en términos sociales es que las áreas rurales generalmente tienden más a tener unas relaciones comunitarias mucho más fuertes, situaciones que más bien se han perdido en áreas urbanas. Yo creo que lo que ha pasado estos días ha dejado de evidenciar que digamos que esas teorías responden a una realidad y que todavía está vigente. Y bueno, una autoorganización que surge de la sociedad civil, ¿no? que es digna de reconocimiento, lógicamente, aparte de la gente que se ha movilizado. En definitiva, para ir cerrando ya el programa y dejarles con una canción más de Pies en la Tierra, decir que en definitiva que una acción colectiva para la ocupación del espacio público se ha dado estos días, ¿sí? Entendido, digamos, este espacio público en un sentido mucho más amplio. Entonces yo creo que son algunos de los aspectos positivos con los cuales podemos quedarnos, entre otros que seguramente muchos de ustedes podrán destacar, pero que desde nuestro ámbito urbano, ciudad, espacio público y peatones podemos aportar. Así que ha sido un gusto en este día acompañarles, y muchas gracias por su sintonía. Les voy a dejar con una última canción que se llama Fiesta, de Pies en la Tierra.